Imagino a mi abuela Ángela contándome un cuento de cuando sus padres, mis bisabuelos, Ángela y Sebastián, migraron de Italia a Uruguay, allá más o menos por el 1840. Y este cuento lo llamé La vita è bella, la vida es bella. Érase una vez un país, casa de mis padres, tus bisabuelos, Ángela y Sebastián, de Italia. Italia era como una casa grande con muchos cuartos diferentes y cada uno tenía su propio dueño, un rey, un duque, etc. Pero había dos vecinos muy grandes y fuertes que siempre querían meterse en esa casa y decirles a los dueños qué hacer. Eran Austria y Francia. Austria era como el vecino grandote y con bigote que vivía justo al lado en el norte de Italia. Le gustaba mucho tener pedacitos de la casa de Italia para él. Tenía control sobre algunos de los cuartos más bonitos y no dejaba que los dueños italianos hicieran lo que querían. Era como si un niño grande no dejara a los más pequeños jugar con sus propios juguetes. Francia era otra vecina fuerte que a veces venía de más lejos a meterse en la casa de Italia. A ellos también les gustaba tener influencia y decidir cosas. Por ejemplo, ayudaron a que el dueño de un cuarto muy importante, el Papa, que era como el jefe de la iglesia, volviera a tener todo el poder después de que la gente de Italia intentara cambiar las cosas. Era como si una tía mayor viniera a casa y dijera que las cosas se tienen que hacer a su manera. Entonces, en esa época, alrededor de 1849 y 1850, la gente de Italia estaba un poco triste porque quería que todos los cuartos de su casa se unieran y tuvieran un solo dueño italiano, pero que los vecinos grandotes no se metieran tanto. Intentaron hacer una fiesta grande para cambiar las cosas, pero Austria y Francia eran demasiado fuertes y no los dejaron. Italia estaba sufriendo porque estos vecinos poderosos, Austria, Francia, se metían en sus asuntos y no dejaban que los italianos se gobernaran solos. Era como si tuvieras hermanos mayores y siempre te dijeran qué hacer y no te dejaran tomar tus propias decisiones. Por eso muchos italianos soñaban con un día en que su casa estuviera unida y nadie de afuera les diera órdenes. ¿Entiendes un poquito mejor ahora, nieta? Pero Italia logró unificarse, abuela. Sí, finalmente Italia logró unificarse. Fue un proceso un poco largo y complicado, pero después de muchos esfuerzos y algunas peleas, guerras, todos esos cuartos de la gran casa de Italia se unieron para formar un solo país. ¿Y cuándo sucedió esto? La unificación de Italia se completó principalmente en 1861, cuando se proclamó el Reino de Italia. Sin embargo, algunos territorios se unieron después, como Roma en 1870. Entonces, ¿por qué mis bisabuelos migraron de Italia si ya se había unificado, abuela? Aunque la unificación fue un paso muy importante y trajo consigo un sentimiento de identidad nacional, no resolvió todos los problemas de inmediato, especialmente en las regiones del sur de Italia, de donde muchos emigrantes provenían. La economía seguía siendo difícil, la unificación no significó automáticamente prosperidad para todos. El sur de Italia continuaba sufriendo pobreza, falta de oportunidades de trabajo y una agricultura poco productiva. Existían problemas sociales, persistían desigualdades sociales y tensiones en algunas áreas. Había mucha superpoblación y falta de tierra. En algunas regiones había demasiada gente para la cantidad de tierra disponible, lo que dificultaba la subsistencia. El llamado de América siguió siendo fuerte, seguía siendo fuente de noticias.
de oportunidades en países como Uruguay seguían atrayendo a muchos italianos que buscaban una vida mejor para ellos y sus familias. La promesa de tierra, trabajo y un futuro diferente era muy prometedora, muy tentadora. Puede que tus bisabuelos hayan migrado antes de que la unificación se completara del todo o poco después, cuando los beneficios de la unificación aún no se habían sentido plenamente en sus regiones de origen. Aunque Italia se unificó, las dificultades económicas y sociales persistían para muchas personas, especialmente en el sur. Esto, sumado a las oportunidades que ofrecía América, hizo que la emigración italiana continuara incluso después de la unificación, de buscar un futuro mejor en Uruguay debido a estas razones. Y este señor que mencionaste antes, abuela Ángela, el Papa, ¿también quería un pedacito de Italia? Imagínate que en esta gran casa llamada Italia, además de los dueños de los diferentes cuartos, los reyes y duques, había un personaje muy importante y con mucha influencia, la Iglesia Católica representada por el Papa, que vivía en un cuarto especial llamado los Estados Pontificios, que incluían Roma y sus alrededores. El Papa era como un líder espiritual muy respetado y casi todos los que vivían en la Casa de Italia lo respetaban, tenía mucha autoridad y la gente escuchaba lo que decía, pero además de ser un líder religioso, también era como un rey de su propio cuarto. Era como un rey de su propio cuarto, los estados pontificios, y no quería perder ese poder. Entonces, cuando la gente de Italia empezó a tener la idea de unir todos los cuartos en una sola casa grande y con un solo dueño, un rey de toda Italia, al Papa no le gustó mucho esta idea. ¿Por qué? No quería perder su propio cuarto. Si Italia se unía, los estados pontificios dejarían de existir como un reino independiente y el Papa perdería su poder político como rey. Era como si alguien quisiera quitarle su juguete favorito. Le preocupaban los cambios. Algunos de los que querían unificar Italia tenían ideas nuevas que no siempre coincidían con las enseñanzas de la Iglesia. Al Papa le daba miedo que la unificación trajera ideas que él consideraba peligrosas para la fe. Era como si los niños de la casa quisieran cambiar las reglas de los juegos y el abuelo no le gustara. Por eso, durante un tiempo, la Iglesia se opuso a la unificación italiana y no quería que su cuarto se uniera a los demás. Finalmente la unificación se llevó a cabo y los estados pontificios se unieron al resto de Italia, con algunas condiciones especiales para el Vaticano, donde vive el Papa hoy en día. ¿Te imaginas esa casa con tantos dueños y uno de ellos siendo el líder de la iglesia? Era una situación complicada. ¿Es porque todos querían una rebanada del pastel, abuela? Exacto. Era como que si Italia fuera un pastel muy rico y muchos querían una buena rebanada, ya fueran los reyes de los diferentes estados italianos, el imperio austríaco, Francia o incluso la Iglesia católica con sus propios intereses. Cada uno tenía sus razones para querer un pedazo o para evitar que el pastel se cortara de cierta manera. Y claro, la gente que vivía en Italia, el relleno del pastel también tenía sus propios deseos. Muchos soñaban que el pastel entero fuera solo para ellos, unidos como un solo país y sin que los vecinos se metieran a probarlo sin permiso. Fue una época de muchas idas y venidas, con gente luchando por sus ideas, reyes tratando de mantener su poder y potencias extranjeras moviendo sus fichas en el tablero. Un verdadero drama con muchos personajes. Pero abuela, si los abuelos, tus padres, no hubieran migrado, yo no estaría aquí y tú y el abuelo Domingo no se hubieran conocido. Y podríamos cerrar este cuento así. Y así, aunque la gran casa de Italia
Tardó en unirse, algunos de sus habitantes tuvieron que buscar nuevos lugares lejos de su tierra. Esas partidas también sembraron semillas en otros lugares. En una tierra lejana llamada Uruguay, dos viajeros italianos, tus bisabuelos, Sebastián y Ángela, se encontraron. Las historias marcadas por la nostalgia de su tierra natal se entrelazaron y de esa unión nací yo y luego tú, una nueva rama familiar. Quizás el pastel de Italia no se repartió de la manera que ellos hubieran deseado en un principio, pero su partida permitió que se horneara un nuevo pastel en Uruguay, con nuevos sabores y nuevas generaciones. De esa nueva horneada surgí yo, quien a su vez conocí a tu abuelo, Domingo, otro pedacito de la historia de Uruguay. Y así, la historia de Italia y la historia de nuestra familia se conectaron de una nueva manera inesperada. La tristeza de la partida se transformó con el tiempo en la alegría de un nuevo encuentro y el nacimiento de nuevas vidas. Aunque las raíces siempre estarán en aquella lejana casa italiana, una nueva rama floreció en tierras uruguayas y tú eres parte de ese hermoso florecer. Exacto, abuela, como la semilla de un diente de león soplada por el viento, echa raíces en un nuevo lugar. Sí, gracias, abuela, gracias, nonna, per questa la vita è bella. Ti voglio bene. Anche se le radici saranno sempre in quella lontana casa italiana, un nuovo ramo è fiorito in terre uruguaiane e tu sei parte di quella bellissima fioritura. Grazie, nonna Angela, por questo la vita è bella. Ti voglio bene. Certo, come il seme di un dente di leone soffiato dal vento mette radici in un nuovo posto. Imagino a mi abuela Ángela contándome un cuento de cuando sus padres, mis bisabuelos, Ángela y Sebastián, migraron de Italia a Uruguay allá más o menos por el 1840. Y este cuento lo llamé La vita è bella.